fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Bueno, Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Quiero que esta noche me acompañen a Hebreos capítulo 6. Vamos a empezar con Hebreos capítulo 6. Hebreos es un libro dirigido a los primeros judíos que se atrevieron a convertirse al cristianismo. ¿Ok? Eso está dirigido a Hebreos, judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que tenían sobre ellos una presión, la presión de los judíos no conversos. Mire qué presión, ¿no? Judíos no conversos presionaban a los convertidos a volver a los rudimentos antiguos de los cuales ya ellos habían salido, los cuales habían recibido la gracia. Sobre esa presión se le dirige una carta a los hebreos, aclarándole todo lo que tiene que ver si aquellos recibieron. Pero dentro de esa carta, en Hebreos capítulo 6, nosotros podemos tomarla también. ¿Por qué? Porque estamos también nosotros, los cristianos renacidos del Espíritu Santo, sumergidos o a veces también llenos de presiones que cansan, molestan, incomodan, pretenden hacernos sucumbir, porque todos los días estamos nosotros también rodeados de muchas cosas que quieren hacernos sucumbir. Yo les decía al principio que debemos bajarle el volumen al ruido del mundo para poder perseverar en la gracia. Así es, todos los días estamos perseverando en algo. Yo decido en qué persevero, tú decides en qué vas a permanecer o perseverar. No todos los días estamos perseverando en algo, hay que bajar el ruido al mundo para escuchar a Dios, ¿no? Como decía la canción, mi Dios y yo al campo vamos juntos, ¿sí? Cuando le bajamos el ruido al mundo y saboreamos la gracia bendita que fue hecha disponible. Estos judíos de nacimiento hicieron a Jesucristo Señor en su vida, le bajaron el ruido al mundo, le bajaron el ruido a la tradición, pero seguían siendo presionados por la tradición para que no disfrutaran de la gracia que le había sido dada a ellos. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice, porque es imposible, es imposible, es imposible lo que no es posible, ¿no? Es algo imposible, porque no es posible que los que una vez fueron iluminados y saborearon y gustaron del don celestial, y no solamente eso, sino que fueron hechos partícipes de la promesa, y asimismo también gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, aquí está el asunto, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que el Hijo de Dios sea crucificado nuevamente con nosotros y cada vez que nosotros caemos de la gracia y de la degustación de lo que ha sido para nosotros la iluminación de lo nuevo y haber disfrutado nosotros del poder de Dios. Puede que vamos a recaer en cualquier momento, ¿verdad? Por las presiones. Lo que es imposible que el Señor Jesucristo vuelva a ser crucificado. ¿Por qué? Porque ya fue crucificado una sola vez y para siempre por cada uno de nosotros. En el versículo
9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Ya Dios? Y al trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles cuando aún. Si hay algo que no es Dios, es injusto. Algo que no es que Él no es injusto. Versículo 11. Pero, y aquí es donde quiero resaltar, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Miren el deseo, ¿no? Que cada uno de nosotros muestre la misma diligencia, solicitud, permanencia, perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Hasta que venga el Señor Jesucristo. A fin para que tengas plena certeza de la esperanza. 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la creencia y la paciencia heredan ¿qué? La promesa. Sino que nos hagamos imitadores de aquellos que por la creencia y la paciencia heredan la promesa. El corazón de Dios es que nosotros, de cualquier circunstancia, mostremos diligencia, mostremos solicitud. Miren, esforzarse en la gracia requiere esa misma solicitud, requiere esa misma diligencia. Yo voy a refrescar unos conceptos que dice, la gracia se define como favor inmerecido de Dios. La gracia es un acto de parte de Dios donde tú y yo somos los beneficiados. Los beneficiados. No es un beneficio para Dios, es un beneficio para mí. Gracia es hacer algo bueno por alguien que no tiene méritos. ¿Ok? Gracia es hacer algo por alguien que no tiene méritos. Por tal favor o bien, nosotros debemos permanecer en Dios y en su palabra. Y vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5, que es la epístola, la carta, la doctrina principal. Romanos capítulo 5, el versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí vemos que el favor que hizo Dios por nosotros, el hacer algo bueno por nosotros, donde abundaba el pecado, fue nada más y nada menos para que la gracia de Dios se manifieste y abunde. Ahí mismo en el capítulo 6, versículo 1, leemos, ¿qué pues entonces diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia entonces abunde. Bueno, mientras más pecado, más gracia abundará. Entonces yo voy a perseverar en el pecado. No, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y la respuesta está en el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido lavados o bautizados en su muerte? Versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, fíjense la otra pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es una licencia o un pase para nosotros perseverar en lo que nosotros hemos recibido. Miren, perseverar en la gracia es como un jardinero que planta semillas. Al principio la semilla necesita, bueno, lo necesario, agua, luz, cuidado, ¿verdad? Luego esa semilla que germina debe ser protegida de plagas y malezas. Y luego que la proteges, tú tienes que seguir regando y nutriendo para que crezca fuerte y esa semilla de frutos. Incluso cuando enfrente tormentas o sequías, el jardinero persevera porque si no pierde el fruto de lo sembrado. A medida que tú estudias la palabra de Dios, y no solo la estudias, la practicas, incluso cuando enfrentamos dificultades o situaciones que nos quieren sacar del cuidado y la protección de Dios, podemos mantenernos creciendo espiritualmente y dando frutos de justicia. ¿Ok? La marca de calidad de un creyente que persevera la vemos en Gálatas, porque en Gálatas nos detallan los frutos o los resultados de esa perseverancia. ¿Recuerdan? Permanecer, permanecer porque Dios permanece. Vamos a Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9. Miren a Dios, ¿no? Como nuestro ejemplo. Resulta que vienen entonces y tocan a nuestra puerta la incredulidad, tocan a nuestra puerta los problemas cotidianos, las presiones cotidianas y se nos olvida que fuimos salvos por gracia y se nos olvida la riqueza, la gloria de su herencia. Cuando esto ocurre, yo tengo que recordar quién es Dios. Cuando esto ocurre, yo debo recordar dónde estoy, ¿no? ¿Qué debo hacer? En Salmo capítulo 9, versículo 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Jehová permanecerá para cuándo? Para siempre. No importa la circunstancia. Jehová permanecerá, perseverará, persistirá para siempre, ¿no? Más o menos es la misma palabra, son sinónimos. ¿Quién persevera? Jehová. ¿Para cuándo? Para siempre. Y es algo que yo debo mantener en el corazón. La palabra de Dios me dice a mí que yo debo ser imitadores de Él como Dios amado. Y la pregunta sería, si Jehová permanece para siempre, yo persevero, yo permanezco al lado de Él. Al final, ¿quién le da la espalda, no? Miren en Mateo, Mateo capítulo 24. Vamos a ver lo que dice Cristo. Mateo capítulo 24.
Voy a leerlo el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El único que sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo es Dios, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Aquí están las presiones, ¿no? Oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Desde cuándo hay rumores de guerra y desde cuándo escuchamos de guerra? ¿Dónde comienzan las guerras? Dice la palabra de Dios que la guerra comienza en el corazón del hombre. No va a haber paz en la tierra mientras haya un pensamiento de guerra en el corazón del hombre, ¿verdad? Ellos sabemos que no van a cesar las guerras hasta tanto Jesucristo no venga. Y dice, mirad que no os turbéis. ¿Ante qué? Ante los rumores. Apagar el ruido del mundo para que la gracia abunde en mi corazón. Mirad que no os turbéis. No os turbéis. No te dividas en dos pensamientos. ¿Recuerdan esa definición? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Estamos hablando de la persecución de la iglesia del primer siglo, ¿no? Pero miren el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El ruido del mundo acrecentado y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa cuando se multiplica la maldad? Hay un peligro. El peligro es que el amor de muchos se enfriará. La muestra del amor que no se enfría y la muestra del más grande amor que no se enfriará nunca por nosotros es Dios. Dios y la entrega que hizo de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Un amor que no se enfría, un amor que permanece, ¿no? Después de Pentecostés nosotros podemos ver que nunca el amor de Dios por nosotros se enfría. Yo tengo que revisar es que mi amor por Dios no se enfríe, porque el ruido del mundo quiere que mi amor por Dios se enfríe. Más, versículo 13, el que persevere hasta el final, hasta el fin, hasta que venga el Señor Jesucristo, este será salvo. Romanos 19:10 me dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que eres de tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. No me está hablando de perseverar para ser salvo. Lo que la palabra de Dios dice, o lo que Jesucristo dice en Mateo 24:13, no habla de mi salvación ya recibida por gracia. Está hablando de mi preservación en este mundo, en esta vida, hasta que Él venga. Mi preservación, mi vida en abundancia en este mundo, hasta que Jesucristo venga. ¿Ok? Tiene una condición. Depende de mi perseverancia. Depende de mi resistencia, depende de mi continuación. Por eso es que es importante, hermanos, obedecer la palabra de Dios siempre, oír la palabra de Dios, crecer, creer, ¿ok? Sí, yo creí, yo recibí la fe de mi Salvador, correcto, pero después que tú crees y recibes la fe de Jesucristo y recibimos el don del Señor Jesucristo, ¿qué nos toca a nosotros después? Perseverar en la gracia, continuar, persistir. Se corre un peligro y ese peligro está en Hebreos capítulo 12.
Nuevamente vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 en el versículo, desde el versículo 12. Hebreos 12, 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas que paralizadas. Manos caídas y rodillas paralizadas son sinónimos de qué? De renuncia, ¿verdad? Manos caídas, rodillas paralizadas es sinónimo de miedo. Manos caídas y rodillas paralizadas es sinónimo de cansancio, ¿no? Cualidades de aquellos que no permanecen o que no perseveran en la gracia. Y después que te levantes, yo debo hacer sendas derechas para vuestros pies, para mis pies. El versículo 13. Haced sendas derechas para vuestros pies, y eso es trabajo. Las sendas derechas no se construyen de la noche a la mañana, no las construye Dios. Dios te traza el plan, pero yo soy el que las hago, ¿correcto? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que la voluntad de Dios es que todas mis cojeras, todos mis problemas sean que sanados. Haced sendas derechas. Versículo 14. Y después que tengas tus sendas planteadas, seguid la paz con todos y la santidad, apártate del mal, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, miren esto, presta atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se puede dejar de alcanzar la gracia? ¿Se puede dejar de disfrutar de la gracia? Sí. ¿Se puede caer de la gracia? Sí. ¿Podemos volver a esclavitud? Espiritualmente no. Espiritualmente sí. Porque todos los días hay cosas que nos quieren esclavizar. Y dice que brotando alguna raíz de amargura, si hay algo que estorba la gracia, son los brotes de amargura. Y los brotes de amargura se desencadenan en el corazón del hombre cuando no persevera en la palabra de Dios, cuando no persevera en la oración, cuando no persevera en la comunión unos con otros y cuando no persevera en las oraciones. ¿Correcto? Las raíces de amargura brotan y estorban la vida o el vivir la gracia en nuestra vida. Otra cosa que causan es que por ella muchos sean contaminados. ¿Eh? Yo debo perseverar, mantener mi vida sujeto a la palabra de Dios, siendo fiel a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Para cuidar de que no brote ninguna circunstancia negativa en mi corazón. No hay paz en mi vida, no hay santidad, no alcanzo la paz que Dios desea que yo viva y la santidad que Dios desea que yo viva, mientras mi corazón esté distraído por circunstancias que no están disponibles en vivir. Así que esa pregunta que vimos en Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una crítica común, ¿verdad? A la época en que Pablo vivía. Y yo creo que es una crítica común a la época que estamos viviendo nosotros hoy en día, ¿no? Pablo argumenta, ¿no? Que aquellos que han muerto el pecado no pueden seguir en él. Era el argumento de Pablo. Es por eso leímos en Romanos 6:2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. En ninguna manera. Pablo argumenta que los que hemos sido vivificados no podemos nuevamente volver a el pecado. Entonces, el que persevere. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. La perseverancia
hay liberación. En la perseverancia hay bendiciones, ¿verdad? Caer, caer de la gracia. Bueno, no, primera de Pedro, por favor. Dos, el que persevere. Perseverar, el que continúe. ¿Cómo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desea como niños recién nacidos. Hemos visto como un niño recién nacido desea el alimento, ¿verdad? Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿cuál? No adulterada, esa que se digiere pronto, esa que no es pesada, esa que es fácil de digerir, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros hemos gustado de lo bueno que es Dios. Esa es una pregunta que debo hacer. ¿Nos hemos gustado o hemos probado lo bueno que es Dios? Bueno, hay que perseverar en la gracia para que lo negativo no abunde. Yo soy el que desecho la malicia. Yo soy el que debo desechar el engaño. Yo soy el que debo desechar la hipocresía y la envidia para que la gracia abunde en mi corazón. Con estas cosas no va a haber perseverancia. Con estas cosas no va a haber fruto que edifique en mi vida. Fíjense que un libro después, en 2 de Pedro, capítulo 1, dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, vosotros también poniendo como toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a nuestra creencia virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, relación íntima y vital con Dios, a esa relación íntima y vital con Dios, añádele afecto fraternal y al afecto fraternal, añádele amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Cuál es la característica de la no perseverancia en la gracia? La ociosidad. ¿Cuál es otra característica? La falta de frutos espirituales en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuál es otra característica? Una visión corta, una vista muy corta. Dice que decía el versículo 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, porque olvidó la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué es olvidar la purificación de sus antiguos pecados? La gracia que fuimos, con la cual fuimos libres. Yo olvido lo que me regaló el Padre a mí de forma inmerecida. ¿Cómo va a estar mi vista? Muy corta. Teniendo la palabra de Dios, ¿cómo voy a andar? Ciego. Versículo 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Haced firme, procurad es perseverar. A nadie se le puede obligar. Eso es algo que también tú debes saber. A nadie se le debe obligar. La decisión de perseverar es una decisión individual con Dios. La decisión de permanecer es una decisión disciplinada por amor individual con Dios. Una decisión obligada. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios escrita. Cada uno la tiene. Tenemos disponible la herramienta de la oración. Podemos hablar con Dios.
A toda hora, en todo momento, tenemos disponible el poder de Dios, el don. Tenemos disponible la familia, ¿verdad? Tenemos disponible un cuerpo de Cristo, todo por gracia. Pero permanecer, la disciplina, la permanencia, disciplina, depende de lo que yo he entendido de la palabra de Dios. El no renunciar. Si yo no le bajo volumen al mundo que me rodea, cada 5 minutos voy a renunciar a lo que está disponible. ¿Ok? Yo debo procurar, dice el versículo 10, tanto más hacer firme mi vocación y tu elección, porque yo fui el que elegí, sabiendo que haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Tal? No caeréis jamás, jamás. Primera de Tesalonicenses, por favor. Súbele el volumen al mundo y vamos a estar cayendo cada 5 minutos. Un andar como hijo de Dios, un andar de creyente inestable, es un andar fortalecido. Bueno, yo soy el que hago de mi andar con Dios una cosa o la otra, por mi decisión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a leerlo desde el 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya lo había enseñado quién, Jesucristo. Pablo está repitiendo lo que Jesucristo ya había enseñado. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando el mundo grita paz y seguridad, mientras más paz y seguridad grita, sabemos que lo que más viene es guerra, ¿verdad? Mas vosotros, hermanos, y aquí es lo importante, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni somos de las tinieblas, ¿no? Qué grande, ¿no? Por tanto, crece, persevera, mantente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no durmamos como los demás. Mira lo que dice. Por tanto, no durmamos como los demás. Se acabó el sueño, se acabó la distracción. Sino velemos y seamos sobrios. Estemos atentos y seamos sobrios. Velemos, velemos para que la gracia abunde. Y vemos las recomendaciones en, en el 5:15. Mientras que Jesucristo no regresa, mientras Cristo no regrese, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto es perseverar en la gracia. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos los de la casa creyente, porque lo vamos a necesitar. Ante esta circunstancia que vemos, que escuchamos, ¿no? Ante los rumores de guerra, ante las presiones que abaten, estad siempre gozosos, habiendo una oportunidad para que la gracia y el poder de Dios se evidencie. ¿Cómo yo puedo gozarme entre las debilidades, entre las dificultades? Apropiándome cada día más del poder de Dios, de las realidades espirituales en mi vida. 17. Ora sin cesar. Orar sin cesar es perseverar en la oración. Ora sin cesar. Persevera en la oración.
ora sin cesar. 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo no le damos gracias a Dios por todo? ¿Desde cuándo no le damos gracias a Dios, aunque sea por el desayuno de la mañana? ¿Ah? Dad gracias en todo. ¿Desde cuándo no le damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos y de hablar la palabra de Dios? Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirme. Gracias por la oportunidad que me da de comunicarme con mis hermanos en Cristo. Gracias, Padre, por este cuerpo de Cristo que me ayuda a mantenerme. ¿Cuántas cosas debemos agradecer, verdad? Repito, hay que bajarle volumen al mundo en la vida. 19. No apaguéis el espíritu, no apaguéis, no apaguéis. Vivifica, vivifica ese don que está en ti. No menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies la palabra. 21. Examínalo todo, todo lo que puede llegar a ti. Y si hay alguna cosa mala, desecha lo malo. ¿Quieres perseverar en la gracia? ¿Quieres permanecer firme como luminar? Retén lo bueno. Olvidando lo malo, extiéndete a lo que se está adelante. Retén lo bueno, bueno del lugar donde estás. Retén lo bueno de la comunión que encontraste. Retén lo bueno, los hermanos en Cristo que te rodean. Retén lo bueno de las cosas que te pasan en el día, si es que queremos permanecer. Versículo 22. Teneos de toda especie de mal. Abstente. Y tú te abstienes. Dios no me abstiene. Yo me abstengo si quiero permanecer, si quiero prevalecer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, añadido, porque en el espíritu ya somos ya, ¿verdad? Santificados, alma y cuerpo. Fiel, versículo 24, fiel es el que os llama, y al que nosotros nos llamó fue Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué grande, ¿no? Qué grande. Yo quiero permanecer, si yo quiero perseverar en la gracia, para que el pecado no abunde en mi corazón y para que mi corazón se mantenga firme como un luminar en medio de una generación maligna y perversa, hay muchas cosas que yo debo hacer. Yo debo entender esa gracia, yo debo vivir en la gracia y no dejar que ninguna raíz de amargura crezca, que me estorbe crecer en la gracia y que también contamine a otros. Porque así como todos nosotros no lo merecíamos, ¿verdad? Pero se nos dio, así ocurrió con todos los que me rodean, con mis hermanos en Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo debo mantenerme adelante. Miren algo, hermano, aquí en Filipenses. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo. En el versículo 9 dice, y esto pido en oración. 1:9. Y esto pido en oración. En esto creo en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más. Aún más y más. Pero ¿en dónde debe abundar nuestro amor? En ciencia y en todo conocimiento. Para que de esta forma puedas aprobar lo que es mejor, a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Propósito, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Más y más. Por eso es que Pablo dice en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, encarcelamiento, persecución, etcétera, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, no han detenido el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo
en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a que a perseverar, a permanecer, a hablar la palabra sin temor. Algunos, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, siempre va a hablar, pero mantente tú dentro de los que lo hacen por buena voluntad. Eso es perseverar, es mantenerse hasta el final, con los ojos puestos ¿dónde? Hebreos capítulo 12, capítulo 12, para cerrar esta noche. Hebreos capítulo 12, el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, teniendo a nuestro alrededor como ejemplo, nuestra tan grande nube de creyentes, de personas que atestiguaron, de personas que dieron testimonio por su creencia alrededor de nosotros, despojémonos entonces de todo peso y de las presiones que nos asedia y del pecado que nos asedia. Despojémonos de las presiones y corramos entonces con paciencia, porque para permanecer se requiere paciencia, la carrera que tenemos por delante. Cuando yo le digo a ustedes, bajémosle el volumen al mundo para poder permanecer en la gracia, una definición más exacta es: pon los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y quita tu atención de las cosas que te están causando en este momento: humillación, afrenta, ignominia, infamia, presión, dolor, ¿no? Pon los ojos en Cristo, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la burla de los que estaban alrededor de él, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo voy a soportar? ¿Cómo voy a permanecer? Bueno, considera aquel que sufrió tal contradicción contra sí mismo. Consideremos a Cristo todos los días, todo momento, a toda hora, hermanos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se canse hasta desmayar. Puede cansarse, sí, pero no puede desmayar. No puede desmayarse. Puede cansarse, sí, pero no puede distraerse a tal punto que me desmaye. Nosotros no corremos hacia adelante, hacia algo desconocido. Yo corro hacia el supremo llamamiento. Yo corro hacia la venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Corro hacia adelante. Yo no corro para que me estorben. Los creyentes de la iglesia del primer siglo corrían bien hasta que los estorbó el adversario. Eso está en Gálatas capítulo 5 versículo 7. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos estorbó? Claro que hay tropiezos en la vida. ¿Quién no los tiene? ¿Quién no los tiene? Pero yo resuelto en mi vida, yo decido en mi vida terminar la carrera. Y saben que es una decisión personal. De Timoteo, vayamos allá. Terminar la carrera es una decisión personal y no depende de los que están a mi alrededor, depende de mi decisión. 1 de Timoteo capítulo 4 depende de Dios y su palabra, depende de la motivación. Dice Pablo, dijo, peleado, agonizo mai, he competido hasta entregar la última gota de mi sudor en esta competencia espiritual. ¿Ah? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo antes en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar su venida es mantenernos corriendo, es mantenernos perseverando en la gracia para que el pecado en nuestra vida no abunde o para que las circunstancias en nuestra vida no crezcan a tal punto que las aflicciones, los contratiempos, las dificultades o cualquier sufrimiento nos quiera hacer desmayar. Está disponible no desmayar, está disponible ganar todos los días. Amén. Nos bendiga en el nombre de Jesucristo.